Buenos días. La gracia de Dios sea con ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Por favor, abran sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. En un momento vamos a leer del versículo 7 al 11. Hermanos, sabemos que Jesucristo es Dios el Hijo. También Él es nuestro Salvador. También nuestro Señor. Y Jesús es nuestro ejemplo. Esta mañana regresamos a un estudio acerca de los unos a los otros del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros leemos los unos a los otros, no son sugerencias, son deberes. Sin embargo, deberes que nosotros hacemos con gozo, exactamente porque Cristo es nuestro Salvador. Hemos considerado amarse los unos a los otros, orar los unos por los otros, llevar los unos las cargas de los otros, soportarse los unos a los otros. Y esta mañana, servirse los unos a los otros. Servirse los unos a los otros. Empezando en versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos mandamientos, porque nos ha mostrado la forma de agradecerte, de encontrar nuestro gozo en ti. De nuevo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a servirse los unos a los otros. Que este texto, a través del poder de tu Espíritu Santo, haga una obra en cada uno de nosotros esta mañana. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Al pensar en lo que Dios ha hecho, o sea, al pensar en nuestra salvación, nosotros como cristianos debemos vivir bien. O sea, debemos vivir correctamente. O para estar más claro, nosotros debemos vivir bíblicamente. Es decir, nuestra salvación nos cambia. Somos diferentes, somos transformados, tenemos vida eterna, solamente por la gracia de Dios. Pedro dice en versículo 7, pero el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros como cristianos esperamos la segunda venida de Jesús. Sabemos que nosotros tenemos una gracia futura en los cielos.
Pedro escribió acerca de estas cosas en capítulo 1. Él escribió sobre los últimos tiempos, la revelación de Jesús, nuestra esperanza en Jesús, la esperanza de nuestra salvación. Ya, si somos salvos completamente, pero también esperamos la glorificación de nuestra salvación. Hay más para nosotros en el futuro. Nuestro futuro es seguro. En esta carta, Pedro escribió sobre los sufrimientos en la vida cristiana, las relaciones entre nosotros como hermanos en Cristo, también la sumisión a las autoridades, nuestras relaciones en el hogar entre esposo y esposa. Y una pregunta, y estoy buscando una respuesta, por favor. Pensando en la semana pasada, ¿hay alguien que no tuvo ningún problema durante la semana pasada? ¿Hay alguien que toda la semana era perfecta? Miren, por favor. Nadie. En este mundo tenemos dificultades, tenemos problemas, pruebas. En el futuro, no. En el futuro, no. Sin problemas, glorificados en la presencia de Dios para siempre. Y Pedro nos recuerda, el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, solamente esperamos la venida de Jesús. Entonces, porque estamos esperando la segunda venida de Jesús, debemos vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque tenemos la esperanza de nuestra salvación, porque tenemos la herencia en los cielos para siempre. Por lo tanto, pensando en nuestra futura, pensando en toda la eternidad, debemos en este momento, hoy en día, vivir bien. Otra vez, solamente para aclarar bien, nosotros debemos vivir correctamente ahora. Debemos vivir bíblicamente ahora. En este texto hay 3 maneras para vivir bien en este mundo. Pensar bien, amar bien y servir bien. Otra vez, pensar bien, o sea, pensar correctamente, pensar bíblicamente, amar bien, amar correctamente, amar bíblicamente y servir bien. Servir correctamente, servir bíblicamente. Primero, pensar bien. Versículo 7. Sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Prudentes o con dominio propio, control de nuestra vida y de espíritu sobrio. Pensamos correctamente. En capítulo 1, versículo 13, Pedro escribió: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. En capítulo 5, versículo 8, sean de espíritu sobrio. Cuando pensamos en sobrio, es pensar correctamente, pensar claramente, sin influencia de otras cosas.
Y por eso yo digo que nosotros para vivir bien necesitamos pensar bien, necesitamos pensar conforme a la palabra de Dios. Estoy hablando sobre la teología, la sana doctrina, doctrina bíblica, que cambia nuestra conducta. Queremos leer y conocer la palabra de Dios, no solamente para que nosotros tengamos más información, más conocimiento, no solamente para que podamos decir, y nunca debemos decir que somos más inteligentes que otras personas, o que somos mejores que otros. No, queremos conocer la palabra, queremos pensar correctamente, porque Cristo es nuestro Salvador. Sabemos el mandamiento de Jesús, o bueno, la respuesta de Jesús acerca del gran mandamiento, Mateo 22, versículo 37, la respuesta de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Siempre me llama la atención con toda la mente. Bueno, las tres cosas: el corazón, la alma y la mente. Pero la mente nos muestra que debemos pensar en Dios. Debemos pensar en la palabra de Dios. Y por eso nosotros como cristianos debemos leer la palabra de Dios. Bueno, a mí no me gusta leer. No importa. En serio, Dios nos da la palabra escrita para leerla. Me cuesta leer. Yo digo eso con amor. No importa. Puedes leer la palabra. Alguien dice, no puedo leer. Ok. Tiene razón. Puede escuchar. Hoy en día, gracias a Dios por la tecnología, podemos escuchar la palabra de Dios. Alguien puede leernos la palabra de Dios. Pero el punto es que nosotros como cristianos debemos recibir la palabra de Dios para que nosotros pensemos correctamente. Pero no solamente leer la Biblia, es obedecer la Biblia. Yo creo que un problema que muchos tienen es que solamente leen la palabra sin ningún deseo de poner en práctica lo que leen. Claro, la Biblia debe ser leído. Pero también la Biblia debe ser, yo digo, vivida o practicada. Es decir, nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente para tener más conocimiento. No, queremos poner en práctica lo que la Biblia dice. Pablo escribió sobre la renovación de la mente en Romanos 12, versículo 2. Renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Yo creo que veremos un cambio increíble en la iglesia hoy en día. Y también yo creo que en nuestra iglesia local, Iglesia Bautista de Costa Verde, si cada miembro de la iglesia estaría comprometido a leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. No tengo mucho tiempo.
una sugerencia. 7 minutos en la mañana. 1 minuto para orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu palabra. Voy a leerla. Ayúdame por la ayuda del Espíritu Santo a entender lo que voy a leer. 4 minutos, 5 minutos de leer la palabra. Y 1 minuto, 2 minutos de oración. Dios, acabo de orar eso. Yo quiero poner eso en práctica. Ayúdame, por favor. Gracias por salvarme. Gracias por mostrarme estas cosas. Y después pasar el día meditando en lo que ha leído. Alguien dice, bueno, 7 minutos no es mucho. Claro, pero es más que 0. Y el punto, otra vez, no es solamente leer la palabra, sino es obedecer la palabra. Ser transformados por la palabra. Bueno, no entiendo primero de Crónicas 1 a 10. Ok, no lo leo. El pastor dice no leer una parte de la Biblia por el momento. Si hay una porción de la Biblia que no entiende, es mejor leer una porción que entiende. Pero otra vez, obedecer esa porción. Poner esa porción en práctica. Después de tiempo de crecer en la madurez espiritual, en la obediencia de la palabra, ahora yo puedo entender con más profundidad esa porción que yo no entendí antes. No sé si me explico o no. Pensar bien. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O, en mis palabras, pensar bien, pensar correctamente, pensar bíblicamente para la oración. O sea, cuando nosotros pensamos bien, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, pero no solamente estamos en la palabra, pero ponemos en práctica la palabra de Dios, ahora podemos orar bien, correctamente. Podemos utilizar la palabra de Dios para guiarnos en nuestras oraciones. Un ejemplo. Pedro escribió, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Una petición. Dios, que nosotros seamos prudentes y de espíritu sobrio. Ayúdanos, por favor. Para la oración. Versículo 8. Sean fervientes en su amor los unos por los otros. Dios, que nosotros seamos fervientes en nuestro amor. Ahora estamos utilizando la palabra de Dios para guiarnos en nuestras oraciones. Y cuando nosotros pensamos correctamente, podemos orar conforme a la palabra de Dios con confianza. Y 1 de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Debemos orar los unos por los otros. Y cuando nosotros pensamos correctamente, ahora podemos orar correctamente los unos por los otros. Entonces, número 1, amar bien. Número 1, pensar bien.
Número 2, amar bien. Versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pedro habla acerca de un amor constante. Y sabemos, según 1 de Juan 5:3, sabemos que nosotros amamos a los hermanos en Cristo cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios. De nuevo, si queremos saber si nosotros amamos a los hermanos, solamente hay que considerar, ok, ¿obedezco los mandamientos de Dios? Porque cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, es la demostración que yo amo a los hermanos. Sobre todo, Pedro da énfasis a la importancia del amor. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. De nuevo, yo quiero que la palabra de Dios nos impacte. Sean fervientes en su amor los unos por los otros. ¿Por qué? Pues el amor cubre multitud de pecados. Al meditar en la frase, el amor cubre multitud de pecados. Wow. Cubrir los pecados. Cubre una multitud de pecados no es negar los pecados, no es excusar los pecados, no es ignorar los pecados. No. Dios, el Padre, nunca negó nuestros pecados. Dios, el Padre, nunca excusó nuestros pecados. Dios, el Padre, nunca ignoró nuestros pecados. Por eso Cristo murió por nuestros pecados. Dios es amor. Es un atributo de Dios, pero también la ira de Dios es un atributo de Él. Dios nunca nega los pecados. Cuando Pedro dice, el amor cubre multitud de pecados, es entender y extender la gracia de Dios a otros. Es entender y extender la gracia de Dios a otros. Es pensar bíblicamente, ok, Dios no ignoró mis pecados, pero Cristo murió por mí. Dios me ha dado su gracia. Y ahora, por mi salvación, yo quiero extender la misma gracia a otros. A veces, nos cuesta extender la gracia de Dios a otros.
Queremos juzgar. Si ustedes me dicen o me juzguen de cualquier cosa, Clip, tú eres un pecador increíble. Clip, mereces o no mereces el amor. Mi respuesta sería, yo sé. No merezco el amor de mis hermanos en Cristo. No merezco el amor de Dios. Solamente merezco el infierno y la muerte, porque yo era pecador. Pero ahora yo soy salvo por la gracia de Dios. Si tiene un problema con mis pecados, necesita hablar con Cristo. Otra vez, no es ignorar los pecados. Y a veces es necesario ir a un hermano y conversar. Pero si queremos pensar en los pecados de nuestros hermanos, siempre es posible encontrar algo. Un ejemplo. Es posible decir, bueno, él no tiene paciencia. O ella es muy arrogante. Y a veces hay personas que siempre quieren buscar cosas. Ah, él hace eso, ella hace eso. Y otra vez, hay un lugar para confrontar a un hermano o una hermana. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la gracia entre la iglesia hoy en día? Entre los salvos, los cristianos. ¿Dónde está la gracia? Y cuando Pedro dice, el amor cubre una multitud de pecados, otra vez, es decir, ok, no voy a excusar, pero voy a seguir amando a mi hermano. Voy a seguir haciendo las cosas hacia mi hermano que yo debo hacer. Y la verdad es que nosotros podemos amar a nuestros hermanos. No importa lo que ellos hagan. ¿Me explico? Si un hermano está en pecado, todavía yo puedo cumplir mi parte, mi rol, mi deber como cristiano. Si un hermano no quiere recibir el amor, todavía yo puedo cumplir mi parte como cristiano. Amar bien. Pensar bien. Amar bien. Número 3. Servir bien. Versículo 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Es posible incluir este versículo bajo amar bien. Pero yo lo puse bajo servir bien, porque ser hospitalario es un acto de servicio. Es recibir a otros creyentes, quizás en el hogar, quizás en la iglesia. Al inicio de la carta, Pedro escribió a los expatriados. Más o menos los que no tenían hogar. Recibir a otros creyentes. Porque es un acto de servicio y es un acto de
amor, sin quejarse. En ese sentido, nuestra iglesia tiene un muy buen testimonio. El domingo pasado, Pastor Phil y su esposa Bonnie estuvieron con nosotros. Y después, ellos hablaban y hablaban sobre el hecho de que la iglesia es muy amable, que la iglesia los recibió a ellos bien. Y gracias por eso. Creo que tenemos un buen testimonio. Pero como cristianos siempre queremos buscar oportunidades para recibir a otros creyentes en nuestro hogar y también en nuestra iglesia. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, utilizando sus dones espirituales. Escúcheme bien. Si usted es salvo, usted tiene un don espiritual, un don de Dios. Pensemos por un momento en la predicación del domingo pasado. Si somos salvos, somos la buena semilla. Dios tiene un plan específico para cada de sus hijos. Y Dios le ha dado un don. Entonces, piensen en eso bien, por favor. Otra vez, si usted es cristiano, usted tiene un don de Dios, un don espiritual. Y por eso, en este momento, en este mundo, en este lugar, en su vida, usted tiene un propósito. Dios quiere usarlo para algo, para la gloria de Él. Y según este versículo, usted debe usarlo. No es para guardar, es para usar. Quizás alguien dice, no sé cuál es mi don espiritual. No sé qué decir. Hay exámenes que se ayudan a determinar cuál es el don espiritual. Hace años yo había tomado exámenes para decirme cuál es mi don espiritual. Y lo que yo puedo decir que no tengo el don de la misericordia. Pero creo que Dios me ha cambiado. Pero si usted quiere saber cuál es su don espiritual, mi sugerencia no es tomar una prueba, un examen. Mi sugerencia es pensar primero en su identidad en Cristo. Pensar primero en su identidad en Cristo. O sea, pensar en la salvación. Estudiar la Biblia. Ok, yo pienso eso, pero la Biblia me dice eso. Voy a creer en lo que la Biblia me dice. Nuestra identidad en Cristo. Cristo es mi vida. Yo he muerto con Cristo. Cristo está en mi vida y yo estoy en Él. Otra vez, es entender su identidad en Cristo. Número 2,
tener comunión con Cristo. Identidad y comunión. Es decir, una relación íntima con Cristo. Una relación profunda con Cristo. Es decir, ok, ahora yo todavía estoy aprendiendo, pero yo entiendo mi identidad en Cristo y ahora yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero tener comunión constante con Cristo. Es decir, Cristo es mi mejor amigo. Entonces, identidad y comunión. Y también yo creo que se puede decir identidad en Cristo y seguridad en Cristo. Identidad y comunión, identidad y seguridad que nos lleva al servicio para Cristo. Ese es donde entra el don espiritual. Por quien soy yo en Cristo, por mi identidad en Cristo y ahora por mi comunión con Cristo, ahora yo quiero expresar mi servicio por hacer eso. Un ejemplo. Quizás alguien tiene el don de misericordia. Por mi identidad en Cristo, por mi comunión con Cristo, ahora yo quiero mostrar misericordia a otros. O quizás alguien dice, por mi identidad en Cristo y por mi comunión con Cristo, ahora yo quiero hablar acerca de Cristo. Yo quiero enseñar. Es decir, yo creo que el don espiritual es el exceso de nuestra identidad y de nuestra comunión con Cristo. Entonces, quizás no es necesario tomar una prueba, un examen para determinar el don espiritual. Yo quiero identificarme, yo quiero entender quién soy en Cristo. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero tener comunión con Dios. Y ahora el exceso, la abundancia de eso es servir a los hermanos. Y si usted es cristiano, es cierto que usted tiene un don espiritual. Pero también es cierto, es la verdad, que usted es administrador de la multiforme gracia de Dios. Tiene un don que debe usar y usted es administrador. Ahora, la cuestión es que ¿es usted un buen administrador de la gracia de Dios o no? Pero si usted es salvo ya por la providencia de Dios, usted es administrador de la gracia de Dios. Y más, la multiforme gracia de Dios. Es decir, otra vez, Dios tiene un plan para su vida y Él quiere usarlo de una manera específica. De una manera que Él no quiere usar a nadie más. Quizás alguien dice, yo tengo el deseo de servir, de mostrar misericordia, de ayudar, de administrar, pero hay otros hermanos que hacen estas cosas mejor que yo. Pero hay solamente uno de usted. Y Dios, en su providencia, sabe cómo usar cada uno de nosotros para la gloria de Él. La multiforme gracia de Dios. En versículo 11, Él dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Yo creo que en este versículo encontramos dos tipos de dones. Dos tipos de dones espirituales. Dones de hablar
y dones de servicio. Dones de hablar como quizás predicar la palabra, enseñar la palabra, animar a otros hermanos con nuestras palabras, exhortar. Pero también hay dones de servicio. Quizás misericordia o el servicio de dar, ayudar, administrar. Pero otra vez, es el exceso, es la abundancia de nuestra relación con nuestro Salvador. Y cada uno de nosotros, si somos salvos, tenemos un don con la meta de glorificar a Dios en todo. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Si usted es salvo, la meta es glorificar a Dios en todo. ¿Cómo? Amar a Dios, conocer a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, valorar a Dios, agradecer a Dios. Cuando nosotros hacemos esas cosas, glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque a Él pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Salvador. Por eso queremos glorificar a Dios. Entonces, porque somos salvos, al pensar en nuestra salvación, debemos vivir bien. Pensando bien, amando bien y sirviendo bien. Es decir, su salvación debe cambiar su vida personal. Su salvación debe cambiar su matrimonio. Cada relación con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, con los compañeros en el trabajo, con cada persona en su vida. Su salvación debe cambiar todo. Y también su salvación debe cambiar su iglesia. Cuando usted piensa bien, y solamente otra vez para aclarar, cuando usted piensa bíblicamente, ama bien y sirve bien, usted vivirá bien para la gloria de Dios, para el bienestar de todos en su vida y para su gozo. Oremos. Dios Padre, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por instruirnos, guiarnos, mostrarnos lo que es glorificarte. Lo que es vivir de una forma bíblica. Que nosotros pensemos bien conforme a tu palabra. Que nosotros amemos bien conforme a tu gracia. Y que nosotros sirvamos bien para la gloria tuya, para el bien de nuestros hermanos en Cristo y para nuestro gozo en ti. De nuevo, gracias por tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.